El tema de hoy es: hoy estarás conmigo en el paraíso. El hombre o mujer, cada uno tiene necesidad. Y esta necesidad no es visible, es decir, no es que algún creado puede solucionarlo. Dios Todopoderoso da al ser humano, al hombre, a la mujer, la oportunidad de salvarse. Dios Todopoderoso bien claramente dice: castiga a aquellos que aborrecen a Dios hasta la 4ª generación. ¿Entiéndalo? Es decir, todos aquellos que aborrecen a Jesús, el aborrecer a Jesús significa aquellos que niegan que se hable la palabra de Jesús. ¿Está entendiendo, hermano? Todos aquellos que niegan que se hable de la palabra de Jesús, Dios Todopoderoso a ellos los va a castigar hasta la 4ª generación. Eso entiéndalo bien. Sea usted quien sea, tenga lo que tenga o no tenga nada, si usted niega o rechaza que se hable de Jesús, que se hable de la palabra de Dios, todas hasta la 4ª generación va a ser castigado. Entiéndalo. Por eso, hermano, hermana, muchas veces unos agarran, han cometido muchas atrocidades. Bueno, luego se arrepienten y ahí acaba. No es así. Tienen que cumplir la palabra de Dios. Tienen que cumplir la doctrina del Señor. Por eso, hermano, hermana, dice claramente, cada uno tiene su necesidad. Y piensan que el ser humano le va a dar la solución. Y eso es un error. Únicamente Dios Todopoderoso puede solucionar. Cada quien tiene necesidad y ningún creado puede comprender. ¿Está entendiendo? Hay muchas situaciones que les ocurren tanto al varón como a la mujer. Y todas esas situaciones consideran que cualquier ser humano lo puede dar solución. Y no es así. No es así. Y tampoco lo pueden entender y comprender. Solo expresan: lo tienes todo. ¿Están entendiendo, hermano? A veces, hermano, dicen: vos lo tienes todo. No se lo puede entender por la necesidad que está pasando esa persona. No comprenden. Miren, hermanos, creyentes en Jesús el Cristo, cuando ven a alguna persona que tiene una necesidad, ya no hablan la palabra de Dios, sino le hablan sobre sus costumbres y tradiciones. Esto te va a mejorar, esto te va a ayudar, esto te va a dar solución. Y no es así. Por eso, hermanos, miren, hermanos, la palabra de Dios nos enseña completamente desde Génesis hasta Revelaciones. Nos enseña claramente cuando las personas están en una situación. Un ejemplo, cuando la mujer no puede tener hijos, el hombre, el esposo, le dice: es que no soy para ti mejor que 10 hijos. Oiga, la mujer se siente afectada, quiere tener hijos, pero el hombre le dice: ¿acaso no soy para ti mejor que 10 hijos?
le quiere alentar, le quiere quitar o solucionar, mejor dicho, en la necesidad que la persona tiene. Pero no se da cuenta el dolor que ella atraviesa. Por eso, en vez de hablar, hermano, hermana, debe orar de forma individual. Constantemente nos han enseñado, hermanos, antes, que todos tenemos que orar juntitos, la familia juntitos. Ya, está bien, juntitos que oren. Pero cada uno, de forma individual, hombre o mujer, debe orar de forma individual. Oiga, está bien que oren, pero lo mejor, lo perfecto, es orar de forma individual. Porque al orar de forma individual, empieza a quebrantarse, empieza a arrepentirse de todo lo bueno o malo que haya hecho. Por eso Jesús, Dios Todopoderoso, nos prueba. Por eso tenemos necesidad. Hay gente que está enferma. Tiene la necesidad de sanarse. Pero Dios le está dando esa prueba de esa enfermedad para que usted busque a Jesús, el Cristo, de forma personal. Por eso, hermano, ningún hombre o mujer puede satisfacer la necesidad que una persona tiene. Por eso el hombre y la mujer no pueden entender a la otra persona. Ahí radica la incomprensión del creado. Con palabrería quiere justificar y razonar esa necesidad. Ligeramente se vuelve consejero. Otros se vuelven más religiosos, que con su religión pueden otorgar la solución. Pero el que padece de necesidad les responde que no es así. ¿Acaso no está escrito eso? Claro, está escrito desde Génesis hasta Revelaciones. ¿Quiere ser más puntual? Macanudo. Leamos el libro de Job. Un hombre tenía necesidad, pero el creado, los amigos, las amistades, empiezan a hablar. No entienden su necesidad. No comprenden su necesidad. Y los religiosos empiezan a hablar. Y empiezan a decirle, es bueno, esto te sucedió por esto, por esto, por esto. Por eso, hermana, nadie puede llevar la cruz del otro. La palabra de Dios dice claramente, ven y sígueme. Pero antes te dice Jesús, toma tu cruz. Y la gente no comprende, no entiende. ¿Por qué el Señor nunca dijo, toma la cruz del otro? Dios Todopoderoso solamente te dijo, toma tu cruz. Oiga, Dios prueba a cada persona, varón y mujer, de diferente manera. Por eso Jesús, el Cristo, nos enseña que debemos orar de forma individual. Por eso Jesús, el Cristo, nos enseña a creer en Jesús de forma individual. Por eso Jesús, el Cristo, nos enseña a confiar en Jesús de forma individual. Y la palabra del Señor nos dice la iglesia. La iglesia no significa un templo. La iglesia significa una persona que es creyente en Jesús el Cristo. Y luego sigue usted estudiando la palabra de Dios. ¿Y qué dice? Jesús el Cristo viene por su iglesia. No dice por la familia.
No dice por la congregación. Dice por su iglesia. Significa por aquel varón, aquella mujer que cree en Jesús, que confía en Jesús, que confía y cree lo que Jesús crucificado hizo para mí y para usted. Mire la diferencia. Vea la diferencia. No está viniendo ya por un grupo, ni nunca vino por un grupo. Vino por una persona, sea varón o sea mujer, que solamente crea en Jesús el Cristo. Por eso el Señor prueba al hijo, la hija de Dios, para fortalecerlo, para hacerlo un vencedor, para que ya no tenga miedo, para que no se preocupe, pero que ya no esté ahí pensando, preocupándose o cavilando, sino para que confíe en Jesús el Cristo. Y para que confíe en lo que Jesús habló es verdad. Miren la diferencia, hermano. Porque aquellos creyentes que siguen dudando, que siguen teniendo temor, que siguen teniendo miedo, Dios los prueba. Jesús el Cristo los prueba. Y aquel que cree, considera que está firme, Dios lo prueba más para que repita, afírmese más. Aquel que se cree que está firme, afírmese más. Hermano, hermana, Dios es amor. Jesús es misericordia. Por eso, hermano, no ponga sus ojos en esta tierra. No se preocupen. No se preocupen ni se afanen en esta tierra. Pongan sus ojos en lo alto. Pongan sus ojos en Jesús el Cristo. Y tendrán ustedes la victoria. Por eso Dios Todopoderoso le lleva a sentir que esa necesidad se amplifique de tal manera que no tenga solución humana. ¿Está entendiendo? ¿Está comprendiendo, hermano, hermana? Aquel hijo, hija de Dios que tiene una situación, que tiene una necesidad, lo quiere resolver humanamente, lo quiere resolver con sus propias fuerzas, con su propio conocimiento. Dios Todopoderoso amplifica más su necesidad. ¿Cuánto más se va a hablar? Dios habló claro, siempre lo habló desde Génesis hasta Revelaciones. Siempre habló, ama a Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Eso te lo dijo. Y lo dijo claramente a todos, para que lo amen de forma individual. Pero los creyentes, algunos, no lo piensan de esa manera. Entonces viene la necesidad. Y como siguen insistiendo en dar soluciones humanamente, el Señor amplifica. Por eso Dios lo prueba. Y la prueba puede ser resuelta en un segundo. Pero el creyente sigue insistiendo humanamente para dar solución a esa necesidad. Busca a un lado, busca a otro lado. Pide ayuda a otro, pide ayuda a otra. Le ayudan.
y sigue insistiendo en esa necesidad con solución humana. Y el Señor le dice, ven a mí, confía en mí. El creyente quiere ser materialista. Primero quiere ver para creer. ¿Acaso hay fe cuando uno ve? No existe fe cuando uno ve. Solamente existe fe cuando uno ve y cree que está hecho. Hermano, hermana, para que exista la fe de Jesús, para que usted sepa que usted tiene la fe de Jesús, es algo que no ve, pero sí cree que existe, que es real. Nosotros como hijos, hijas de Dios, gritamos y alzamos nuestras manos y decimos, yo creo en Jesús. Yo confío en Jesús. ¿Por qué? Es que he visto el milagro que ha hecho en mi vida. Y otra vez aparece enfermo de cualquier cosa, pero no se sana. ¿Qué pasó? Porque primero vio para creer. Como vio para creer, por eso decía, yo creo. ¿Dónde está, hermano, hermana, lo que dice la palabra de Dios? Hay que creer sin ver. Si Dios te dijo, yo te bendigo, yo te prospero. Y la palabra del Señor nos enseña, tanto en diferentes personas, las que están escritas aquí en la palabra de Dios, han creído en el momento que escucharon. Pero físicamente llevó un tiempo, el tiempo establecido por Dios, pero ellos al escuchar creyeron y confiaron. Pero pasó un tiempo para que se vuelva físicamente. Miren, hermano, ese tiempo solamente lo da Jesús el Cristo. Escuche bien, me voy a reiterar. Hombre y mujer que conoce a Jesús el Cristo dice, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Miren, hermano, está diciendo, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Oiga, está creyendo, cree. Todavía no ha visto el reino de Dios, pero le dice, acuérdate de mí. Por eso en cada oración, hermano, tiene que decirle a Jesús el Cristo, Señor, acuérdate de mí. Por eso, hermano, hermana, usted, ¿cómo ora? Como un disco rayado, con las mismas palabrerías, con las mismas acciones y hechos. Ora de esta manera y le dice, Señor, acuérdate de mí. El Señor no se olvidó de usted. Jamás se olvida de usted. Pero cuando un hombre, cuando una mujer reconoce que necesita de un Dios único y verdadero, habla y dice, Señor, acuérdate de mí. Oiga, las palabras no son rimbombantes, las palabras no son repetitivas, las palabras salen desde el fondo de esa persona, reconociendo que hay un Dios todopoderoso. Señor, acuérdate de mí. Deje su soberbia, deje su rebeldía, cambie esa forma de orar,
que a usted le enseñaron hace tiempo. Y ahora que salga desde el fondo de su corazón, Señor, acuérdate de mí. Solamente puede decir esto un hombre o mujer que conoce a Jesús el Cristo como su único Dios y verdad. Al reconocer que es pecador y solamente Jesús puede perdonarle y limpiarle de toda maldad, habla lo siguiente: yo a la verdad justamente padezco, porque recibí lo que mereció mis hechos. ¿Está entendiendo, hermano? Miren la forma de orar. Diferente, distinto. Esa es la forma de orar. Deje su soberbia, hermano, hermana. Cambie. El Señor le está diciendo, cambie. Muy pronto ya vengo. Deje la palabrería. Deje el yo-yo. Deje la rebeldía. Deje el egoísmo. Deje su soberbia. En ese momento Jesús el Cristo lo va a llevar al arrepentimiento. La forma de orar, la forma de pedir debe cambiar. Y el Señor de forma inmediata la va a llevar a usted, sea varón, sea mujer, al arrepentimiento. Y uno pregunte, ¿cómo es ese arrepentimiento? Y la respuesta es, llorando sin consuelo. Es muy diferente llorando por capricho, por orgullo y por soberbia, por buscar que le den la razón, que usted tiene la verdad, que usted tiene la razón. Dios nunca le va a llevar a ese lado. Le va a llevar llorando sin consuelo para hablar y reconocer que Jesús el Cristo es único y verdad, su Dios todopoderoso. ¿Está entendiendo? La oración correcta, adecuada, le va a llevar a reconocer quién es Jesús para usted. Una oración adecuada va a llevarle a usted a reconocer quién es Jesús. Y cuando reconozca que es su Dios todopoderoso, único y verdad. Porque Jesús es verdad. Por lo que de sus labios expresa de la misma manera, miren, hermano, de sus labios va a salir lo mismo que habló una persona que está escrita en la palabra de Dios, que se llama Ana. Al tener su necesidad de tener hijos y no lo tenía, miren, hermano, y dijo, ¿qué dijo esta mujer? ¿Qué dijo esta creyente? Tanto los que estaban a su alrededor como también los vecinos y las personas y los que no le conocían. Hablaban mal. Hablaban de forma incorrecta. Oh, debería haber hecho esto, debería haber hecho esto. Ah, seguramente ha pecado. Ah, seguramente su soberbia, su altanería. Por eso es que no tiene hijos. Por eso le sucedió eso. Por eso esta mujer no hizo caso a toda esa palabrería. Y dijo, oh Señor de los ejércitos, si mirando mirares la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, mas dieras a tu sierva simiente de varón, yo lo dedicaré al Señor todos los días de su vida y no subirá navaja sobre su cabeza. Una oración pidiendo de una manera diferente, distinta,
una oración de súplica, una oración donde le decía a Jesús cuál era su necesidad. Y también dijo claramente, hermano, si tú me das esta necesidad, yo te la devuelvo. La gente no entendió. Hoy estás pidiendo un hijo y se lo vas a entregar a Dios tu hijo. ¿Cómo es eso? Dios te bendijo en muchas cosas. ¿Y qué le devolviste a Dios? Nadie entendió. Nadie comprendió. Una mujer que el Señor le cerró para que no tenga hijos, le aprobó. Y ella pidió un hijo. Y al mismo tiempo le dijo, me das ese hijo y yo te lo entrego. Todos pedimos para nuestro bienestar. Al Señor le pedimos que nos los dé, pero nosotros no decimos que le vamos a dar a Él. Claramente esta oración, hermano, nos enseña a quitarnos nuestro egoísmo, nuestra maldad y nuestra rebeldía. Nos enseña a depender de Jesús. Nos enseña a depender del único Dios, único verdadero, Jesús el Cristo. Creyente, usted que dice que cree en Jesús, ¿por qué duda? ¿Por qué no cambia su oración? ¿Tiene usted una necesidad? Sí. ¿Por qué no le pide al Señor que le dé lo que usted necesita? Y también dígale, yo te devuelvo. Tú me has bendecido, Señor. He aquí está tu bendición. Miren, hermanos, muchos no entendieron esto, pero algunos sí lo comprendieron. Para muchos es muy difícil entender, decir, cómo una persona que nunca no pudo tener hijos, ahora lo tiene y lo entrega otra vuelta al Señor. ¡Qué locura! Oiga, tal vez ya no va a tener más hijos, tal vez ya no va a tener más. No sabemos. Pero miren, hermanos, cuando un hombre o una mujer oran de esta forma, cuando oran de verdad, no por tus caprichos ni por tus necesidades, sino por reconocer quién es tu Dios. Tienes que conocer a tu Dios. Tienes que conocer quién es Jesús. ¿Cómo crees que te va a quitar de tu aflicción? Si tú no conoces a Jesús, conoce a Jesús, vas a entender esta oración. Si mirando mirares la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, mas dieras a tu sierva sirviente de varón, yo lo dedicaré al Señor todos los días de su vida y no subirá navaja sobre su cabeza. ¿Quién puede declarar su necesidad llorando abundantemente? Deje de llorar sus caprichos, llore abundantemente. Solamente el hombre y la mujer que reconoce a Jesús el Cristo como su único Dios y verdad, persona congojada de espíritu, derramando su alma delante de Jesús el Cristo, porque la multitud de su entristecimiento y de su aflicción ha hablado hasta ahora. Todos a su alrededor hablarán que está equivocado. Si bien es necesario creer en Dios, pero también se debe utilizar que la ciencia otorga y lo que los seres humanos pueden hacer. Consideran que el rezar es bueno,
Pero hay también especialistas para todo, de tal manera que la necesidad sea cual sea, en estos tiempos existe solución. Hay gente creyente que sigue creyendo en la ciencia que le va a dar solución. Y hay gente que sigue pensando, bueno, ahora que estamos en el siglo moderno, bueno, pues hay especialistas y van a dar la solución. Por eso el hijo, la hija de Dios, esté en la situación que usted tiene que orar y decir, Señor, acuérdate de mí. Tiene que pedir y clamar y decir, Señor, acuérdate de mí. Las personas, hermanos, los creyentes, hablan de una forma repetitiva las oraciones. No cambian. Sigue lo mismo. Repite y repite y repite y repite. Hoy, mañana y siguen repitiendo todos los días. Pero se olvidaron de decirle a Jesús, acuérdate de mí. Por eso todo aquel que cambió su oración, todo aquel que modificó y más buscó en saber quién es su Dios. Y cuando hizo eso, le dijo, Señor, acuérdate de mí. Y la oración cambió. Y cuando termina la oración, el Hijo, la hija de Dios, dijo a Jesús el Cristo, oh, si hallase yo gracia delante de tus ojos. ¿Está entendiendo? Le dijo, acuérdate de mí. Luego que le dijo, si yo hallase gracia delante de tus ojos, Señor, quiero agradarte. Eso significa, si hallase yo gracia delante de tus ojos, eso significa, quiero agradarte, mi Señor Jesús. Miren, hermanos, cuánto cambia la forma de la oración a su Dios Todopoderoso. Escuche bien lo que un creyente habla al declarar con certeza en espíritu, alma y cuerpo. Cuando un hijo o hija de Dios cambió su forma de orar, ya cambió la forma de orar. Ahora dice, mi Dios lo hizo. ¿Está entendiendo? Usted tenía una necesidad, cambió su forma de orar. Empezó a decir quién es su Dios. Conoció a su Jesús, el Cristo. Y empezó a tener una nueva oración. Y al terminar la oración, ¿qué dijo usted? Mi Dios lo hizo. O dijo, hay que creer sin ver. Mi Dios lo hizo. Ahí aprendió usted a creer y confiar, sin ver físicamente, solamente decir, tú eres Dios, y tú me has salvado, y tú me has levantado, y tú me has esforzado, y tú me has fortalecido, y tú has extendido mi territorio. Tú has dado multitud de mi descendencia, como Dios Todopoderoso nos enseña. Cambie su oración. Y cuando cambie, usted al final dirá, mi Dios lo hizo. Sea cual sea su necesidad, cambie su oración y ore de forma individual. Y al terminar diga, mi Dios lo hizo. Dijo, mi Dios lo hizo. Cuando una persona dice mi Dios, ya lo conoce. Ya sabe quién es Él. Sabe perfectamente quién es Jesús el Cristo. Por eso dice, mi Dios lo hizo.
Ahora usted, cuando habló eso, continúa su camino. El Hijo y la hija de Dios continúa su camino y come y no está más triste. ¿Está entendiendo? Ya no está usted más triste, ya no está acongojado, ya no tiene esa necesidad. Porque usted está seguro de conocer a su Dios único y verdadero. Ahora está seguro de conocer a Jesús el Cristo, único y verdad. Por eso usted dijo, mi Dios lo hizo. Ya no está triste. Ya no dice, me falló, no me cumplió. Ya no dice. Ahora está alegre. Ahora come. Ahora se alimenta. Ahora disfruta de esta vida que Dios le dio. Cambió usted la forma de orar. Empezó de decirle al Señor, acuérdate de mí. Empezó a reconocer quién es Jesús para usted. Ahora cambió su oración. Porque ahora ya sabe quién es Jesús el Cristo. Pero para llegar a eso, usted se arrepintió. ¿Quién le hizo arrepentir? Jesús el Cristo. Por eso lloró abundantemente desde su ser, desde lo profundo de su ser. Ahora sí lloró de verdad, porque reconoció que necesita conocer a Jesús el Cristo. Y en ese momento de arrepentimiento llegó a conocer quién es Jesús. Ahora lo conoce a Jesús. Ahora sabe quién es Jesús el Cristo. Termina su oración y dijo, mi Dios lo hizo. Ahora caminó, continuó caminando su camino, comió y ya no está usted triste. Usted debía saltar y gritar, gloria a Dios. Jesús es amor. Jesús es misericordia. Eso jamás usted se olvide. ¿Por qué? Porque el Hijo y la hija de Dios cree en Jesús, confía en Jesús, cree y confía en lo que Jesús crucificado hizo para mí y para usted. Cuando usted ya entendió esto, hermano, hermana, ya comprendió perfectamente, y ahora desde lo más profundo de su ser, ora diciendo lo siguiente: mi corazón se alegra en Jesús el Cristo. Mi ser es ensalzado en Jesús el Cristo. Mi boca se ensanchó sobre mis enemigos, por cuanto me alegré en tu salvación. No hay santo como Jesús el Cristo, porque no hay ninguno fuera de ti, y no hay fuerte como el Dios mío. Los arcos de los fuertes fueron quebrados, y los débiles se ciñeron de fortaleza. Hasta la estéril ha dado luz 7, y la que tenía muchos hijos enfermó. Él guarda los pies de sus santos, mas los impíos perecen en tinieblas, porque nadie con fuerza será valiente. Por Jesús el Cristo serán quebrantados sus adversarios, y sobre ellos tronará desde los cielos
Jesús el Cristo juzgará los términos de la tierra y dará fortaleza a su rey y ensalzará al poder de su Mesías. Y al concluir su oración, oirá usted esta respuesta. Lo que Jesús el Cristo le dice: de cierto, de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Amén.